Bienvenidos a un nuevo video. Muchas veces nos preguntamos cuál es la mejor versión de la Biblia en nuestro idioma, pero para eso debemos responder cómo es que la Biblia llegó a nuestro idioma y si en general podemos confiar en alguna traducción. Así que hoy vamos a hablar de la crítica textual. A veces me llegan preguntas de personas diciendo por qué Dios me castiga. Y es porque no estás suscrito a este canal. Así que aprovecha este ratito, suscríbete al canal y activa la campanita, que es totalmente gratis. Hoy en día contamos con la Biblia en varias versiones y en muchos formatos, en varios tipos de encuadernación, incluso la podemos tener disponible en nuestras pantallas. Pero la relación de los primeros creyentes con la Biblia era muy distinta. La Biblia no estaba contenida en un solo libro, sino que era una gran colección de rollos, y esos rollos en principio eran de papiro. El papiro era una caña que crecía principalmente en la zona de Egipto. A partir del tallo de esa caña se formaba una superficie que luego se dejaba secar y se utilizaba para escribir con una tinta también de origen vegetal. Luego aparecieron otros materiales como el pergamino. Su nombre proviene de su ciudad de origen, que es Pérgamo. El pergamino se fabricaba a partir de cueros de animales y era mucho más resistente que el papiro, pero también mucho más costoso. Y recién en el siglo II de nuestra era es que se comienza a encuadernar esas grandes porciones de papel en lo que se conocía como el códice, que fue como el precursor del libro que hoy conocemos. La traducción de la Biblia a nuestro idioma no se realiza a partir de un original que se encuentra en algún lado, sino que la Biblia fue transmitida a través de la copia de una copia y de la copia de la copia de una copia, y así sucesivamente. Y esas copias eran realizadas a mano porque la imprenta todavía no había sido inventada. Ese arduo trabajo de copiado a mano era realizado por expertos, a los que se denominaba escribas o copistas. En ese arduo trabajo a veces los copistas cometían errores, a veces gramaticales, a veces ortográficos, a veces omitían alguna letra, alguna palabra, a veces repetían alguna letra, alguna palabra, o a veces cambiaban alguna palabra por un sinónimo, o incluso realizaban anotaciones al margen como aclaraciones al texto. Entonces hoy en día se cuenta con muchos manuscritos y el trabajo de la crítica textual es analizar todos esos manuscritos buscando las similitudes, pero también analizando todas las diferencias que tienen entre sí. Entonces la tarea de la crítica textual es analizar los diferentes manuscritos para llegar al original. En el caso del Antiguo Testamento, la crítica textual está dominada por el texto masorético, que es una versión del texto rabínico. Vamos a hacer un poco de historia sobre eso. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. En ese momento se perdieron y se destruyeron muchas copias del texto bíblico. Entonces, a partir de eso y a partir también del surgimiento del cristianismo, un grupo de rabinos se dio a la tarea de formar un texto único de la Biblia hebrea, es decir, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Esa tarea culminó allá por el año 90 después de Cristo con lo que conocemos como el texto rabínico, que era un texto único, como ya he dicho. Ese texto tenía la particularidad de ser consonántico, es decir, no tener vocales, y fue el que se mantuvo desde entonces hasta el principio de la Edad Media. Entre el año 600 y el año 1000 después de Cristo, un grupo de escribas inventó un sistema de puntuación a fin de vocalizar ese texto consonántico a través de tradiciones o masoras, y de ahí su nombre, el texto masorético. Ese texto se ve reflejado en los códices del Cairo, en el códice de Alepo y en el códice de Leningrado.
Este último, el Códice de Leningrado, es el único que tiene la Biblia hebrea en su versión completa. Y nosotros podemos tener acceso a ese texto a través de la Biblia Stuttgartense del año 1977. Estos documentos que contenían el texto masorético más un papiro del año 150 a.C., conocido como el papiro de Nash, que tenía una pequeña porción que consistía básicamente en una versión de los 10 mandamientos y en el principio de la Shema, fueron los únicos documentos con los que se contó durante mucho tiempo como base para el Antiguo Testamento. El trabajo de los masoretas fue formidable, ya que mantuvo la unidad del texto durante mucho tiempo y su trabajo fue muy prolijo. Prácticamente no había variantes entre las copias con las que se contaba de ese texto. Pero al no haber ningún documento más antiguo, salvo que esa pequeña porción de papiro, era muy difícil determinar qué tan fiel al original era el texto masorético. Todo eso cambió hasta 1947, hasta hace relativamente poco. Fue entonces que un grupo de arqueólogos y especialistas descubrió una colección de rollos en las cuevas de Qumran, a los que se conoce como los rollos del Mar Muerto. Se piensa que pertenecían a una comunidad esenia en ese lugar. Esa colección encontrada ahí contenía muchos textos del Antiguo Testamento y sirven para dar validez al texto masorético. Se descubrió que no había grandes variantes entre ese texto que databa del año 250 a.C. y 70 después de Cristo con el texto masorético de casi 1000 años después. Así que podemos estar familiarizados con el texto que se utilizó, por ejemplo, durante la época de Jesús. Como material adicional para la crítica textual del Antiguo Testamento se cuenta con traducciones de la Biblia hebrea a otros idiomas como el griego, el latín, el arameo o el siríaco. De entre esas traducciones, las más importantes fueron las que se desarrollaron en el siglo III a.C. al griego de los libros del Antiguo Testamento por separado. Y como documento más importante se cuenta con el Códice Vaticano, que es alrededor del siglo IV, que cuenta con casi todo el Antiguo Testamento traducido al griego. También han sido importantes otras traducciones como la Septuaginta, aquella traducción al griego ordenada por Ptolomeo Filadelfo en Alejandría, y las traducciones al arameo, conocidas como targúmenes. Pero estas traducciones al arameo no son tan fidedignas, ya que no se trataba de traducciones textuales, sino más bien de paráfrasis, y estaban muy influenciadas también por la Septuaginta. También se cuenta con el Pentateuco samaritano, una versión de los primeros 5 libros de la Biblia de la zona de Samaria, que cuenta con algunas adiciones que realizaron para justificar justamente la adoración en el monte Gerizim en vez de en Sión. Y también se cuenta con la Peshita, que es una versión del Antiguo y el Nuevo Testamento al siríaco, aunque también esa versión ha sido influenciada por la Septuaginta, por lo que su valor es limitado. Además existen traducciones al latín realizadas en los primeros 3 siglos del cristianismo y una versión muy conocida al latín que es la Vulgata Latina hecha por Jerónimo en el siglo IV. Eso en caso del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo. En el caso del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la crítica textual nos lleva a declarar que el Nuevo Testamento recuperado se acerca al original en una forma en que casi no hay diferencias sustanciales. Esta afirmación se basa en 4 puntos que vamos a analizar ahora. La primera afirmación es que el texto original se encuentra preservado en la tradición textual general. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del Nuevo Testamento se cuenta con una cantidad enorme de manuscritos. Se cuenta con más de 5.700 manuscritos solamente en griego y con más de 10.000
en latín, sin contar todas las otras versiones en otros idiomas, e incluso con citas del Nuevo Testamento en los escritos de los padres de la Iglesia primitiva. Incluso se podría reconstruir el Nuevo Testamento a partir de esas citas. Entonces, el problema en cuanto a la crítica textual del Nuevo Testamento no es la falta de material, sino la gran cantidad de material con la que se cuenta. Una cantidad abrumadora que es muy superior a los manuscritos con los que se cuenta en la crítica textual de otros libros antiguos, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea de Homero. Otra diferencia entre la crítica textual del Nuevo Testamento con la de otros libros de la Antigüedad, aparte de la cantidad abrumadora de material, es que prácticamente no existe brecha grandes de tiempo entre una copia y otra. Y también que se cuenta con manuscritos muy cercanos al tiempo en que fueron escritos los originales, lo cual disminuye mucho la posibilidad de que se hayan incorporado variantes significativas, por lo cual podemos afirmar que el texto original se encuentra entre todas esas variantes textuales. Como hemos dicho, el trabajo de copiado se realizaba a mano y eso producía que existieran errores a las que se llaman variantes textuales. Y entre los miles de manuscritos con los que se cuenta del Nuevo Testamento hay más de 200.000 variantes textuales. Y esa cifra nos puede alarmar en principio. Pero la verdad es que la gran mayoría de esas variantes textuales son insignificantes y no afectan en nada el sentido del texto. La gran mayoría de esas variantes son de tipo gramaticales o ortográficas, alguna omisión de alguna letra o alguna palabra. Por lo cual podemos decir que en general casi no hay variantes significativas dentro del texto. Bien, dijimos que la gran mayoría de esas variantes textuales son insignificantes, pero existe una pequeña cantidad de variantes que sí son significativas. Sin embargo, no representan un obstáculo para llegar a determinar cuál es la lectura original. Esto debido a la gran cantidad de material con la que se cuenta. Supongamos, como un ejemplo muy burdo, que tenemos 10 copias de Juan 3:16. En 9 de esas copias dice de tal manera amó Dios al mundo, mientras que en una dice de tal manera odió Dios al mundo. Es muy fácil determinar cuál es la lectura original de ese pasaje. Y así sucede con la gran mayoría de las variantes que podrían ser significativas. Pero existe un reducido número de variantes que ha quedado sin resolver. Sin embargo, ninguna de esas variantes cambia alguna doctrina bíblica. Es el caso de aquellos versículos que se encuentran en algunos manuscritos, pero en otros no, y es difícil determinar cuál es la lectura correcta. Un ejemplo de esto es Lucas 22, versículos 43 y 44. Nos dice que Jesús oraba en el huerto con tal angustia que llegó a sudar sangre y que vino un ángel y lo servía. Este texto se encuentra en algunos manuscritos y en otros no. Sin embargo, no afecta ninguna doctrina bíblica el tema que se incluya o no se incluya en las traducciones. De hecho, otros pasajes bíblicos nos muestran que Jesús sufrió una fuerte angustia en el huerto, como así también nos muestra que Jesús era realmente humano y sentía emociones reales. Y también nos muestra en otras partes de la Biblia que en momentos de aflicción Jesús era servido por ángeles. Así que ningún texto dudoso nos puede privar de alguna doctrina bíblica importante, ya que ninguna doctrina bíblica se basa en un solo versículo. Hemos analizado esto, por ejemplo, en el caso de la Trinidad, con la coma juanina o la coma jónica, que también lo vamos a repasar en un momento. Entonces, aunque no poseemos una certeza absoluta
sobre el texto original del Nuevo Testamento en cada pequeña porción, sí poseemos una certeza suficiente sobre el texto general que nos permite saber que contamos con las verdaderas enseñanzas de Jesús y sus apóstoles en las traducciones que son fieles a los manuscritos con los que se cuenta. Esto nos lleva a preguntarnos por qué difieren entre sí las traducciones a nuestro idioma y por qué, por ejemplo, algunas omiten un versículo que otras sí incluyen en su traducción. Y para esto debemos considerar que no solamente en el texto del Nuevo Testamento existen variantes textuales, sino que también existen familias textuales. Y de eso vamos a hablar ahora. Debemos tener en cuenta cómo se transmitió el texto del Nuevo Testamento. Dijimos que se hacía por escrito y dada la gran expansión del Evangelio, eh, cada iglesia local, cada región contaba con su propia colección de manuscritos, por lo que puede haber diferencias en el texto de esas colecciones de diferentes lugares. Cada versión adoptaba alguna particularidad. Por eso contamos hoy en día con tres familias bien definidas al menos. La familia textual más grande del Nuevo Testamento es justamente el texto mayoritario, también conocido como el texto bizantino, que representa casi el 95% de los manuscritos en la actualidad, aunque la mayoría son de una época bastante tardía. El estilo de este texto se caracteriza por ser más explicativo y también por armonizar los textos paralelos. Esto es muy notorio en el caso de los evangelios. Este texto cobró principal importancia a partir del siglo V y fue el que se ha usado durante la mayor parte del tiempo. El texto mayoritario bizantino es la base del Textus Receptus o texto recibido, que es el nombre con que se conoce a la versión griega editada por Erasmo de Rotterdam allá por el siglo XVI después de Cristo. Erasmo compuso esta versión a partir de manuscritos griegos, aunque la mayoría datan del siglo X, y también utilizando la Vulgata latina, que es del siglo IV. Este texto recibido es la base de la mayoría de las traducciones protestantes que se editaron entre el siglo XVI y el siglo XIX. A partir de la tercera edición de Erasmo de Rotterdam se incluyó la coma juanina o la coma juánica. Vamos a hablar un poco de eso. Esta incorporación se hizo por Erasmo, aunque con ciertas observaciones. Erasmo no estaba muy seguro de su fidelidad. ¿A qué nos referimos con esta coma juanina o coma juánica? Al texto que aparece en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos del 7 al 8, nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El versículo 8 dice: y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La coma juanina es esta cláusula incorporada como versículo 7, por ejemplo, en la Reina Valera 1960. Si vas a revisar, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, no vas a encontrar este versículo, justamente porque no está atestiguado en muchos manuscritos. Así que la mayoría de las versiones actuales no incorporan este versículo. Este versículo seguramente se trataba de una glosa, una aclaración hecha al margen que luego fue incorporada al texto propio de las escrituras. Aunque, como hemos dicho, ninguna de estas adiciones afecta alguna doctrina bíblica. Si bien este texto es muy tentador para explicar la doctrina de la Trinidad, podemos prescindir de ese texto para hablar de la Trinidad, porque la Trinidad se encuentra a través de toda la Biblia. Te invito a ver los videos sobre esa doctrina si es que te quedan dudas. Otro ejemplo de estas incorporaciones
del texto recibido la podemos notar en Mateo 22:35, cuando se nos habla de Ezequías, hijo de Berequías. Si vemos el texto, nos damos cuenta que la aclaración hijo de Berequías era en realidad una anotación hecha al margen del texto que luego se incorporó como parte misma del texto. Si bien el texto recibido, texto mayoritario o texto bizantino es el que prevaleció durante siglos en la traducción del Nuevo Testamento, en los últimos tiempos los eruditos se han inclinado por otra familia textual a la que se conoce como texto alejandrino y que cuenta entre sus principales manuscritos con el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, y datan de una época muy temprana en la historia del Nuevo Testamento y se cree que proviene de la zona de Egipto. Se caracteriza justamente por el uso de mayúsculas o unciales en el griego, lo cual era muy común en épocas más cercanas a los tiempos de los apóstoles, por lo cual resulta un poco más confiable para los eruditos. Si bien, como vemos, hay diferencias entre los criterios de los eruditos y por eso podemos ver diferencias en nuestras versiones de las escrituras. También existen otras familias textuales que se tienen en cuenta, como el texto occidental y el texto cesariense, que también son de una época temprana, pero se caracterizan más por las traducciones al latín. Por ejemplo, lo encontramos en la Vetus Latina, que fue el conjunto de traducciones al latín hecha antes de la Vulgata Latina de Jerónimo. Conocer estas familias textuales nos ayuda a entender por qué pueden existir ciertas diferencias entre una traducción de la Biblia a nuestro idioma y otra. Algunos traductores se basan en el texto recibido y otros se basan en el texto crítico, pero tenemos que saber que ninguna de esas variantes afecta alguna de las principales doctrinas del cristianismo, así que podemos estar tranquilos con la mayoría de nuestras traducciones al español. En los próximos videos vamos a analizar las principales traducciones al español, viendo las particularidades de cada una de ellas y viendo también para qué nos son útiles cada una de ellas. Así que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdés ningún video, y también a ver el material que está disponible en el canal sobre teología sistemática, sobre panorama de la Biblia, sobre historia de la iglesia también, o sobre interpretación de la Biblia, o incluso prédicas, si es que te interesa alguna de esas temáticas. Nos vemos en la próxima.